Power Query es uno de los complementos que nos ayudan a conectar, combinar y refinar múltiples orígenes de datos, esto con la finalidad de satisfacer las necesidades de análisis dentro de las empresas y las organizaciones. Este complemento forma parte de Microsoft Excel desde la versión 2016, 2019 y hasta en Office 365 o ahora Microsoft 365, y está disponible para su descarga e instalación de manera externa desde la versión 2010 y 2013 de Office. Debes saber que muchas de las herramientas que se utilizan en Power Query son homólogas de muchas que ya usamos en Excel, solo que los beneficios en ahorro de tiempo por usar Power Query son sustanciales. Cuando lo hacemos a través de este, podemos ahorrar demasiado tiempo y muchas veces evitarnos el trabajo completo. No te despegues de este video, que el día de hoy te voy a mostrar 5 herramientas de Power Query que ya conoces dentro de Microsoft Excel. Si ya eres usuario de Microsoft Excel, prácticamente ya casi todos tenemos acceso a las herramientas de Power Query. Si tienes versión 2010 y 2013, como ya lo mencionaba, puedes acceder al sitio de Microsoft donde lo puedes descargar, y si no, a partir de las versiones de 2016 y posterior, pues ya puedes tener acceso a él directamente desde la herramienta en la cinta de opciones. ¿Cuál es el problema que sucede y de cuando hemos dado charlas o cursos con algunos compañeros? Lo que mencionan es que esta herramienta en ningún lado la encuentran porque en ningún lado dice Power Query, y es que no la vamos a encontrar con ese nombre. Vamos a la versión de Microsoft 365 de Excel que nosotros estamos usando en este momento, y la parte de Power Query la vamos a encontrar de este lado en la ficha datos. Y esta parte, este grupo que dice obtener y transformar datos, es el grupo en donde nosotros vamos a poder conectar distintos orígenes de datos, vamos a poder modelarlos con Power Query dentro de Excel y posteriormente pues hacer los informes correspondientes. Vamos a ver, antes de abrir Power Query, vamos a ver la información que nosotros tenemos acá. Si has seguido el canal, esta información continuamente la utilizo para algunos ejemplos, y bueno, si resulta conocida, pues será mucho más fácil comprender las herramientas de Power Query. Vamos a ver, tenemos unos movimientos de almacén. Tenemos en la primera columna justamente el almacén del que está saliendo el material, la entidad que prácticamente es el código con el que nosotros identificamos a la sucursal, que es la primera letra de cada palabra, posteriormente la fecha, el artículo, que es el código, la descripción de ese artículo, la cantidad que salió del almacén, el importe, el mes y el año correspondiente a la fecha que nosotros tenemos aquí. Entonces, si nosotros queremos que estos datos los vamos a procesar con Power Query, tenemos que hacer cambios. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir aquí a la ficha datos, como ya les decía, y dentro de este grupo de obtener y transformar datos, vamos a tener esta opción que dice desde hoja. Aquí desde hoja es donde nosotros le vamos a indicar que jale los datos desde una hoja de Excel. Le damos aquí. Y ahora mismo va a abrir un cuadro en donde nosotros vamos a poder conectar los datos. Me va a identificar primeramente la hoja de Excel y después lo que tenga yo como tabla. Preferentemente, aquí yo voy a tener los datos en la tabla 1, como me lo muestra aquí, me abrió directamente los datos desde la tabla de Excel. Y listo, observen los mismos datos que nosotros teníamos en la hoja de Excel. El almacén, la entidad, la sucursal, la fecha, el artículo, la descripción, la entrada, la salida en cantidad y la salida en importe, y posteriormente los datos de las fechas. Ahora, vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar, que ya sabemos utilizar en Excel y que ahora vamos a poder utilizar dentro de Power Query. Primeramente vamos a ver la herramienta llamada buscar y reemplazar. Ustedes sabrán dentro de Excel que si pulsamos Control B vamos a tener dos pestañas. Una que dice, vamos a cerrarlo aquí para mostrarlo. Vamos a descartar. Si yo pulso Control B, tengo dos pestañas, buscar y reemplazar. Y tenemos esta en donde yo puedo reemplazar datos de la hoja de cálculo. Para ir directo a esta opción, yo pulso Control L y hago la búsqueda, por ejemplo, del producto agua. Y tengo ahí la búsqueda de algunos. Y por ejemplo aquí de este rango yo quiero reemplazar agua por bebida, por ejemplo, y le damos reemplazar todos, se va a reemplazar los datos que decían aquí agua, ahora dice bebida purificada, por poner cualquier ejemplo burdo.
Ahora sí, vamos a Power Query nuevamente, desde hoja. Y ahora sí vamos a ver cómo nosotros vamos a tener una herramienta que puede hacer lo mismo, pero ahora en Power Query. Solo que en Power Query vamos a hacer los cambios por columna. Aquí no vamos a tener cambios por celda como lo hacemos en Excel. Es decir, por ejemplo, vamos a reemplazar todos esos datos que digan agua dentro de todo este montón de registros de la tabla. Todo aquello que diga agua lo vamos a reemplazar por bebida. Entonces, ¿cuál va a ser la herramienta que vamos a utilizar? Observen, por aquí hay algunos registros, agua, agua, y seguramente abajo o arriba hay más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Aquí vamos a poder acceder de dos maneras a la parte de opciones. Vamos a hacer clic derecho y en este clic derecho le vamos a decir en donde dice reemplazar los valores. Ustedes observarán que se va a abrir un cuadro que tiene prácticamente los dos campos que nosotros teníamos en Excel, en donde dice qué valor quieres buscar. En este caso yo también le voy a decir que quiero el valor agua y lo quiero reemplazar por bebida. Si le damos a aceptar, listo, todos los cambios se hacen dentro de esta columna. Observen aquí en donde dice bebida purificada, decía agua. Aquí en Power Query, si es la primera vez que estás dentro de esta herramienta, el comando Control Z que sirve para deshacer los cambios no existe. Nosotros vamos a deshacer todos los cambios aquí en este cuadrito en donde se van a ir haciendo cada uno de lo que vayamos haciendo. Si yo lo quisiera eliminar, observen cómo aquí dice bebida purificada. Si yo quisiera eliminar porque me arrepentí de hacer el cambio, damos así y listo, recuperamos el agua purificada. Pues bien, esa es una de las herramientas y una de las formas en que podemos entrar a una herramienta que ya conocemos en Excel y que la tenemos en Power Query. Otra forma de entrar a esta herramienta es, la vamos a tener aquí en el menú de inicio y vamos a tenerla aquí, observen, reemplazar valores, en donde vamos a escribir agua y vamos a reemplazar por bebida. Aceptamos. Y listo, ya tenemos bebida purificada. Esa es una de las herramientas que tenemos a la par dentro de Excel y que también la podemos encontrar en Power Query. Otra de las herramientas estrellas de Microsoft Excel, sin duda, son las tablas dinámicas. Aquella forma en como nosotros podemos crear informes prácticamente en segundos o minutos, pues es a través de el origen de datos, en donde nosotros, por ejemplo, a través de esta tabla, si yo necesito un resultado del importe por cada una de las sucursales, pues rápidamente voy al menú insertar, voy aquí a tabla dinámica, le vamos a decir que sí, son datos de la tabla 1, que me genere la nueva hoja dentro de una nueva hoja de cálculo. Ahí generamos los datos y tan sencillo como jalar los datos de la sucursal, por ejemplo, a filas y jalar la parte de importe, en donde nosotros vamos a totalizar ese importe por cada una de las sucursales. Y vean, en cuestión de segundos, pues ya hice un informe rápido, una tabla, un resultado de todos los importes que tenemos dentro de los datos de esta tabla de ventas. Y cómo es que nosotros, ahora les voy a mostrar cómo es que nosotros podemos crear ese mismo informe dentro de Power Query. Vamos a darle eliminar esta hojita. Nuevamente vamos a ir a Power Query. Recuerden, aquí en la parte de datos, desde hoja, y entonces me va a abrir los datos. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Vamos a seleccionar esta parte que dice, ahora aquí en donde dice agrupar por. Aquí en agrupar por vamos a poder llegar a ese mismo resultado. Recuerden, hicimos rápidamente, para mostrar un ejemplo muy pequeño, sucursal y el total del importe por cada sucursal, ¿de acuerdo? Vamos a darle en agrupar por y nos va a mostrar como un tipo asistente que nos va a ir llevando de la mano hacia lo que queremos agrupar. Vamos a decirle que aquí en el básico y me dice, ¿de qué campo quieres agrupar? Yo le dije sucursal. ¿Cómo le vamos a llamar a ese campo? Le vamos a llamar salidas del almacén. ¿Listo? ¿Y qué me dice que necesito hacer ahí? Yo le voy a decir que quiero hacer una suma. Me pregunta de dónde quieres hacer esa suma. Le vamos a decir que de la columna importe. Tan sencillo como eso. Ahora nuestra tabla, en lugar de ser una tabla, le vamos a dar a aceptar. Y listo, observen cómo nuestra tabla se reduce a ese pequeño informe que nosotros teníamos aquí,
en la tabla dinámica y posteriormente si cerramos y cargamos, pues esa tabla se reduce a una consulta donde vamos a tener esos datos totalizados por cada una de las sucursales. Al final del video les voy a mostrar los beneficios de hacerlo por una forma o por la otra. Otra de las herramientas que me encanta de las últimas herramientas de Excel es este relleno inteligente que tú puedes hacer con los datos. Anteriormente, si querías algún patrón con determinados caracteres y combinarlos con los de otra columna, tendrías que extraer datos y utilizar funciones como extrae, como derecha, como izquierda, etc. Sin embargo, ahora nosotros podemos establecer patrones. Excel los va a identificar y nos va a mostrar los datos para proponernos cómo quedarían los datos de manera rápida y ordenada. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener man. Quiero generar las primeras 3 letras de la columna A, que es mantenimiento, y la primera letra, que en este caso de entidad, es la letra O. Entonces yo pongo man O. Vamos al segundo concepto. En este caso también es man espacio O. Vamos a poner gen espacio O y observen cómo me identifica un patrón en donde me dice Excel: acabo de identificar que estás extrayendo de manera manual las primeras 3 letras del campo de la columna A con la letra de la sucursal de la entidad en la columna B. Observa cómo, por ejemplo, aquí son 3, 4 es y aquí te pone man e porque todos son de mantenimiento. Y así sucesivamente hasta llenarte todos los datos. Aquí bastará con que tú le digas que sí, que aceptas a través de Enter. Y observa cómo se llenan prácticamente todos los datos de toda la tabla. Por ejemplo, aquí es general S, es gen S. Y entonces este llenado de los datos tú lo puedes tener de manera rápida en Excel. Ahora, vayamos nuevamente a Power Query, vamos nuevamente a nuestra tabla y vamos a darle aquí en donde dice datos y desde hoja. Conectamos nuevamente nuestra información y ahora en donde voy a encontrar esa herramienta que sea como el relleno inteligente dentro de Excel. Vamos a ir nosotros a nuestra ficha que dice agregar columna. En agregar columna, observen, aquí tenemos nuestra tabla completita como está desde Excel. Y vamos a seleccionar esta herramienta que dice columna a partir de los ejemplos. Hacemos clic ahí y aquí voy a hacer lo mismo que hice dentro de Excel. Es decir, yo quiero las primeras 3 letras de este y la O. Y entonces voy a seguir escribiendo hasta que Power Query ahora me identifique el patrón y me permita llenar rápidamente los datos y generar la nueva información. Vamos a replicar el ejemplo. Yo voy a escribir man espacio O, que se refiere a mantenimiento oeste. Vamos a dar Enter. Escribo nuevamente man O. Pulsamos Enter. Y aquí observen, ya me da alguna propuesta. Sin embargo, no es la que yo decido. La que yo requiero más bien. Entonces, cuando eso sucede, nosotros vamos a seguir escribiendo hasta que Excel identifique, en este caso Power Query, identifique rápidamente qué es lo que queremos. En este caso toca gen espacio O. Y cuando identifica eso, le damos Enter y me dice, ya identifiqué qué es lo que quieres. Las primeras 3 letras de esta columna con la letra de la columna entidad. Vamos a bajar para revisar un poquito los datos y nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente es ese el dato que quiero. Aquí en lugar de pulsar Enter para aceptar, simplemente voy aquí arriba en donde está este cuadro y le damos a aceptar. Y entonces me dice, ahora sí ya generamos todos los datos con el patrón que tú requerías y listo. Observen cómo ese mismo relleno también lo podemos crear dentro de Power Query. Otra de las herramientas que nosotros utilizamos constantemente en Excel, sobre todo cuando descargamos datos de otros orígenes y no vienen modelados los datos, no vienen listos para analizar, es por ejemplo esta que se llama texto en columnas. Quienes utilizan Excel de manera hasta básica seguramente conocen bien esta herramienta y nos ayuda a separar algunos conceptos que tenemos en una sola columna. Por ejemplo, yo aquí esta columna de artículo, yo necesito separar los primeros 4 caracteres, que son los caracteres que nos dan el tipo de artículo. Como no está separado, nosotros vamos a darle aquí en
en la columna vamos a primero seleccionarla y después le vamos a decir texto en columnas. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Aquí va a decir si lo quiero de ancho fijo o lo quiero delimitado. Aquí vamos a poderle seleccionar, por ejemplo, delimitado y me va a decir qué concepto es el que quieres que te separe los conceptos. En este caso, tal vez yo lo podría poner de ancho fijo porque solo quiero 4 caracteres. Entonces, aquí no es cierto, vamos aquí a de ancho fijo y vamos a poner una línea, por ejemplo, aquí. Después de estos caracteres le damos siguiente, le decimos que esto es en formato general y le damos finalizar. Aquí me dice que hay datos que si los reemplazamos vamos a decirle que sí. Y entonces observa, ya tenemos los 4 conceptos separados por los otros que tenemos aquí, aunque me eliminó la descripción. Esto no debió de haber pasado, sino únicamente debió haber conservado esto. Pero para eso también tenemos opciones en la herramienta. Voy a darle deshacer y ahora te voy a mostrar esta herramienta dentro de Power Query. Ahora vamos a darle aquí en consultas y conexiones. Ya teníamos este concepto de Power Query y vamos a entrar nuevamente al proyecto en donde generamos la columna del ejemplo pasado. Ahora, ¿cómo voy a separar yo esa nueva columna a través de Power Query? Aquí yo voy a seleccionar nuevamente esta que se llama artículo y dentro de esta yo tengo una ficha que se llama transformar. En transformar yo, por ejemplo, voy a tener esto que dice dividir columna. En dividir columna me va a aparecer algo parecido, nada más que con más herramientas, más parámetros que en Excel. Y me dice por delimitador, por número de caracteres o por posiciones. En este caso, como yo quiero extraer los primeros 4 caracteres, pues me va a servir bastante esta que dice por número de caracteres. Aquí le voy a dar clic y me va a decir bien fácil, una vez más a la izquierda posible, una vez lo más a la derecha posible o varias veces. Aquí le voy a dejar en donde dice varias veces y le voy a decir que quiero los caracteres que sean 4, los primeros 4 caracteres y le vamos a dar aquí en donde dice aceptar. Vean cómo me genera 2 columnas, una con los primeros 4 caracteres y la segunda como lo hizo en Excel, en donde yo ya separé los datos que correspondían al código que estaban posterior a esos 4 caracteres. Posteriormente a esto, si a mí me sirve para separar los datos o para clasificarlos, pues bueno, tengo una columna más ahí de datos. Por último, cuando nosotros en Excel queremos extraer datos de una fecha, por ejemplo, el mes, el año o tal vez el día del año, pues muchas veces utilizamos funciones como las que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí en la parte de mes, pues puedo utilizar la función tal cual, igual mes, hago referencia a la fecha y obtengo el número del mes correspondiente. En año podría también utilizar la función texto, en donde me pide hacer referencia a una celda que tiene una fecha y posteriormente darle el formato en donde yo si le coloco 4As, pues me va a dar el formato de año y listo. O el día, en donde yo tal vez pueda poner día y aquí puedo utilizar día, hago referencia a la fecha y obtengo el día de cada uno de estos. Esto cuando por ejemplo tenemos muchos registros en Excel, por ejemplo aquí me generó un número de 71.623 cálculos, lo cual en algún momento va a sufrir las consecuencias Excel, puesto que va a tener que hacerse un poquito lento por tantos cálculos que realiza la tabla dentro de Excel. Voy a darle deshacer a todos los cambios y vamos a ver cómo a través de Power Query no vamos a tener que hacer ningún cálculo, ninguna función extraordinaria y lo vamos a hacer dentro de Power Query, en donde todo va a ser mucho más sencillo. Nuevamente me voy aquí a la consulta que ya habíamos generado, me voy a datos, consultas y conexiones y nuevamente vamos a entrar al proyecto de Power Query. Una vez que ya estamos dentro del proyecto de Power Query, ya lo abrió y entonces vamos a identificar la columna que tiene fechas. Por ejemplo, observa que aquí nosotros tenemos fecha con hora. Aquí dentro de Power Query siempre vamos a tener un icono en la parte de arriba en donde nosotros en ese icono
vamos a hacer clic y vamos a establecer el formato que queremos. En este caso tengo fecha hora, sin embargo yo no necesito la hora, ni siquiera la tenía, pero por eso todo me muestra a las 12 horas. Entonces yo le digo fecha y listo, me cambia la fecha y me genera un nuevo campo de movimiento aquí. Ahora lo que yo voy a hacer es extraer el mes y el año, pero entonces ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo a través de duplicar la columna y entonces voy a hacer clic derecho y observen, aquí tengo una herramienta que dice duplicar columna. Me la manda hasta el final, la columna duplicada, y aquí le vamos a escribir mes. Como esta columna tiene el formato de fecha, yo aquí necesito hacer los cambios. Voy a hacer clic derecho en el encabezado y vamos a ir a este menú que dice transformar. Como ya identificó que son conceptos de fecha, me dice qué es lo que quieres extraer. En este caso quiero extraer el año y me dice que necesitas el inicio del año, el fin del año o simplemente el año. En este caso selecciono el año y listo. En unos cuantos segundos y en unos cuantos clics ya tengo el año sin hacer cálculos, simplemente dándole una instrucción a través de un menú. Vamos nuevamente a esta parte de fecha, vamos a darle clic derecho, duplicar columna, nuevamente está duplicada, aquí le vamos a poner mes. Me dice que ya existe una columna mes, vamos a llamarle mes 2. Y entonces vamos a hacerle clic derecho, transformar, e igual ya me identificó. Checa las opciones variadas que tenemos aquí. Aquí puedo poner el mes, que me va a dar el 01, el 1, el 2, 3, 4 hasta el 12. Me puede dar el inicio o el fin de mes, o el día, los días del mes, es decir, si es marzo, pues va a tener 31, si es abril va a tener 30, y otra bastante buena que es el nombre del mes. Entonces aquí le voy a dar mes, pero yo quiero el nombre del mes y observa, en lugar de la fecha ya me extrajo el nombre del mes con el que yo voy a poder hacer más análisis y más datos que correspondan, más información y más resultados que puedan servir a un análisis más robusto, más complejo y mucho más útil para la toma de decisiones. Y entonces ya tenemos 5 cambios que nosotros hemos realizado a esta información. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Vamos a darle cerrar y cargar. Ahora viene la parte en donde me vas a decir, Víctor, ¿y de qué sirve que una herramienta la tengamos en Excel, que ya la conozco, y de qué sirve que la tengamos también en Power Query? Al final, pues resulta lo mismo, o me vas a decir que hasta va a resultar más complejo, puesto que Excel ya lo conoces y Power Query tal vez no. Pues resulta que, por ejemplo, imaginemos que esta base de datos es la información que tú tienes mes a mes. Vamos a pensar que todo esto es 2018. Ahorita lo vamos a actualizar. Vamos a decirle que todo esto es 2018. Y para cuando llegue la información, pues tú ya la hiciste, ya hiciste un resultado en Power Query. Vamos a hacer nuevamente otro análisis de Power Query. Voy a conectar nuevamente esto. Y le vamos a decir que queremos hacer una tabla dinámica con las herramientas que hicimos. Le voy a decir agrupar por. Y le voy a decir que quiero el total por, vamos a decirle por almacén. El total por almacén. Aquí le vamos a llamar ventas. Y quiero la suma de la columna importe. Le damos a aceptar. Hasta aquí ya tenemos nuestro reporte, nuestra consulta. Le damos a aceptar. Y se genera esta nueva consulta. Cuando lleguen los nuevos datos, si tú procesaste varios cambios, como se los mostré, reemplazaste datos, como se los mostré también dentro de Power Query, creaste patrones o hiciste algunas de las 5 herramientas que yo te mostré, cuando llegue la información nueva para el siguiente mes, tú vas a tener que repetir esos datos cuando lo hagas en Excel. Es decir, la separación de la información que hagas de este código, la creación de los patrones, vas a tener que repetir el mismo trabajo mes a mes si lo haces dentro de Excel. Sin embargo, si lo haces dentro de Power Query, bastará con que hagas clic derecho, le des a actualizar y tu información prácticamente la tengas lista. En un solo clic vas a hacer lo que haces mes a mes
durante 2 o 3 horas, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Imaginemos que dentro de esta tabla, que dijimos que todo era de 2018, observa, son 23.877 registros. Voy a copiar prácticamente todos los datos y los voy a pegar en la parte de abajo, simulando que ahora llegó el periodo de 2019. Voy a seleccionar aquí 2019 y convertimos todo esto en 2019. Prácticamente son los mismos datos, pero simulamos que es un nuevo periodo. En Excel, si tú hubieras cambiado este concepto, lo hubieras separado, si hubieras extraído mes y año, lo hubieras tenido que hacer nuevamente todo. Sin embargo, aquí como agregué datos, ya formó parte de la tabla. En esta consulta donde yo generé mi informe, no habrá que hacer otra cosa más que hacer clic derecho y actualizar la información. Observa. Actualizamos y ahora en lugar de tener 20 millones tenemos 41 millones y tenemos prácticamente el informe actualizado con tan solo pegar la nueva información sin tener que hacer absolutamente nada. Así hayas hecho 1, 2, 3, 5, 100 cambios dentro de Power Query. Esta información va a repetir todos esos pasos que tú aplicaste a la información y los va a traer al final a un resultado que con solo actualizar tú vas a tener el procesamiento de todos esos datos en un solo movimiento y en cuestión de 1 o 2 segundos, lo que a largo plazo en un año nos va a ahorrar una cantidad que no te imaginas tan grande de tiempo. Pues bien, estas son solo 5 herramientas, hay muchas más que se parecen a la parte de Excel. Si este video les gustó, y bueno, ya conocían algunas herramientas, pues déjenmelo aquí en los comentarios, comenten cualquier cosa que les haya gustado, lo que no les haya gustado y pues ayúdenos a que este contenido se posicione. También igual si les gustó el video, pues denle me gusta. Si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.